Hola a todos. No sé qué voy a decir aún en el vídeo, pero voy a tratar de hablar de algo. A ver, creo que todo el mundo merece sentir que es alguien útil en la vida, en su comunidad, en su universo, en su realidad. Todo el mundo, por perdido que puede llegar a estar, confuso que puede llegar a sentirse, creo que tiene ese anhelo de ser alguien, de ser el protagonista de su historia, de ser el salvador de su universo. Sí, es que me acabo de ver Deadpool 3, vale, y hacen mención de esas cosas. Me ha parecido muy interesante el hecho de que cada vez más, con la nueva era, la nueva realidad, la nueva vibración del planeta, en las películas incluso, que es un punto bastante potente y clave para el despertar de la humanidad, están poniendo pues pequeños cameos, pequeños tips, pequeñas frases, pequeñas reflexiones para la sanación y la ascensión de la humanidad, incluso en las películas más violentas como esta. Es decir, esta película no se la recomiendo a nadie sensible, ¿vale? Yo he habido momentos que quería taparme las orejas y he tenido que desapegarme muchísimo de la empatía porque hay escenas horribles en cuanto a sensaciones de dolor, en cuanto a crueldad, injusticia. En cambio, hay otras escenas muy interesantes. Hacen reflexión de sanar los traumas de la infancia, aunque sea muy levemente, ¿no? Aunque lo digan una frase así de que dura 10 segundos en toda la película, te dan pequeños tips. Incluso hay una escena que me ha encantado donde han dejado que la cámara enfoque a una pegatina de un coche durante 10 segundos o así, bastante, para hacer un enfoque de una pegatina, ¿no? Donde ponía coexist, es decir, coexistencia. Y cada letra tenía el símbolo de una religión distinta, de los dos géneros, o bueno, de los géneros, ¿no? Del símbolo de la paz, la cruz del cristianismo, la luna, del islam, etc. Y yo esa pegatina la tengo desde hace años. Literalmente esa pegatina. Me ha encantado que la pusieran en la película y que le dieran ese enfoque tan importante, ¿no? De coexistencia. Porque entre otras cosas habla del multiverso, la película, de las multirrealidades. Y eso es una verdad a nivel sutil que todos experimentamos. Es decir, cada quien es el prota de su historia, de su universo, y cada otro quien es de alguna forma una versión alternativa del ser. El ser, que sería la entidad original o la energía divina, es una con todos los seres. Es decir, todos los seres son el ser en sí mismo, experimentando su fractalidad de posibilidades en la red cuántica de todas las cosas. Por lo tanto, cada quien está en su propio universo y cada otro quien es una versión alternativa del ser. Por eso es muy importante que incluso en el cine se esté dando a conocer, a entender, porque demuestra un gran avance de la conciencia, aunque aún no se entienda desde el colectivo, aunque aún haya muchas parodias, muchas bromas, mucha referencia a que es ciencia ficción o que es cosas de frikis o conocimientos de ciencia que aún no se comprenden, etc. Es una realidad espiritual presente en el alma de quien lo ha visto, ¿no? Quien ha profundizado en esa existencia multidimensional. Entonces, bueno, hay cosas también como que han puesto una variante, un yo alternativo del protagonista, en la cual, en lugar de ser súper violento y mal hablado, etcétera, como es el protagonista, que de alguna forma crea una especie de célula espejo para que la gente que es así se sienta identificada y vaya a ver la película,
han puesto una variante que es un tipo súper buena onda. Han mencionado que sí es vegano, así como medio parodia, ¿no? Y dice cosas como, bueno, es súper amable. Le dicen, ¿por qué eres tan amable? Y dice, no cuesta nada serlo, ¿no? Es gratis. Eh, y le hacen callar y cosas así, ¿no? Como que lo infravaloran los protagonistas, porque los protagonistas de esta película es gente muy rota, gente con el alma muy perdida, que ha integrado mucha oscuridad del mundo, mucha violencia, mucho caos. Y claro, son el arquetipo perfecto de alma perdida, alma rota, ¿no? Y que claro, todas las almas oscuras del planeta que vayan a ver esta película porque se sienten identificadas o sienten resonancia con esas vibraciones tan densas, claro, les meten humor, les meten pinceladas de reflexión de sanar cosas y ya les están dando ahí una píldora, una semilla estelar camuflada, disfrazada de célula espejo. ¿Me explico? Es un proceso muy complejo, el proceso sociológico que ha emprendido Marvel desde hace muchos años para elevar la conciencia de la humanidad, que repercute en crear todo tipo de avatares, entidades que reflejen las personalidades únicas de cada ser, los arquetipos de cada factor humano, de cada diversidad cultural, de cada habilidad desconocida existente. La gente, por ejemplo, los mutantes, ¿no? Como se habla en X-Men, gente con habilidades superiores a la media de la biología humana, existen por todas partes. Yo he conocido varias en mi vida y normalmente están como entre comillas escondidas, pero no es que estén escondidas en sí, es que la frecuencia de la gente, como no lo asimila, no lo procesa, hay gente que tiene miedo, gente que lo acepta, gente que lo ignora, pero como que se les acaba olvidando, es como una especie de amnesia, porque como no está en su frecuencia, la gente a la que deja de mirar aquello que está viviendo y vuelve a mirar a su normalidad, se suele como olvidar de todas las cosas que escapan a su normalidad. Es decir, gente que ha tenido experiencias religiosas en el mundo, así. Gente que asimila que existen esas cosas, así. Poquitas, ¿no? En comparación. Es decir, hay muchísima gente que ha tenido experiencias paranormales, que ha conocido a gente que le ha asombrado de que no era posible, que ha visto cosas imposibles, pero luego ¿qué pasa? No se integra en sus creencias profundas porque al no procesarlo, al abrumarle o al tenerle miedo, su registro mental interno como que lo rechaza y lo guarda en un apartado aparte, en el cual, con el tiempo, si su vida le hace crecer esas semillas, acabarán floreciendo y subirán al consciente de la persona. Pero si no, se quedarán en el subconsciente de una forma que quizás no le da valor, no le da importancia o no le da existencia, pero está ahí, guardado, ¿no? Pues eso mismo hacen las películas de Marvel, de muchas formas. Dejan semillas de reflexiones, de perspectivas, de entidades, de energías que, aunque la mayoría de la gente que ve esa película en concreto no lo entiende o no lo procesa, quien lo procesa sabe lo que está haciendo la película en el subconsciente de la gente, sabe que está tratando de abrazar a toda la humanidad, tal como esa pegatina que muestran en esa escena. Marvel crea una coexistencia con todas las perspectivas y tipos de seres, desde seres súper luminosos, honorables, benditos, celestiales, hasta seres súper oscuros, tóxicos, despreciables, y lo hacen de forma en la que nadie se sienta excluido, que todos tengan su protagonismo, todos tengan su papel, su obra, su discurso, ¿no? Que puedan expresarse, que puedan sentirse los protas, que puedan sentir que son ellos los que tienen la razón. Y de alguna forma interconectan todas las películas y series de Marvel para dar a entender, mostrar con el ejemplo, no solo con una simple explicación, que todo está conectado, interconectado, que todas las vidas de todos los universos tienen un hilo conductor. Y eso es muy importante para ascender a la conciencia de la quinta dimensión, donde entender que todos somos uno. Ese primer paso, ese acercamiento de ver
que las cosas pueden ser muy distintas, depende de dónde hayas nacido, de tu personalidad, de tus habilidades, de tu situación social, de tus enemigos, de tus aliados, de tus instructores, de tus entretenimientos, un montón de factores, ¿no?, que condicionan cuál es la experiencia, la sensación, la energía de las almas. Y da toda esa multidiversidad existencial, ¿no? Y bueno, pues eso, mi intuición me pedía que fuera a ir a ver esta película, aunque mi niño interior, de alguna forma, se sentiría traumado al percibir esta película, pues me he puesto en un estado como más desapegado, más a través del humor. Uno puede subir su vibración y no afectarle tanto las situaciones dolorosas, ¿no? Pero bueno, ha habido algún que otro momento que he dicho, Dios mío, la humanidad está enferma por hacer películas así, pero luego trataba de empatizar con la vibra. Por ejemplo, al lado tenía un par de chicos así, bueno, que se reían mucho, ¿no? Les hacían mucha gracia los chistes negros y esas cosas. Y como yo empatizo con la vibra, pues me hacían gracia, ¿no? O sea, los chistes. Era como, vale, puedo empatizar con vuestra energía del humor y por lo tanto puedo entender el enfoque que está tratando de transmitir la película, la importancia, o sea, es decir, el impacto que tiene esta película en la gente, los seres, ¿no? Porque no solamente es que algo me parezca correcto o incorrecto para hacer una película, porque si fuera así, si funcionaran así las industrias del cine, harían películas con una ética súper elevada, sin injusticia, sin violencia, y mostrarían simplemente cómo actuar desde el bien, cómo ser pura bondad, cómo solucionar cualquier tipo de desequilibrio con sabiduría. Pero no hacen eso. Pues no hacen eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente en este planeta, desgraciadamente, no vibra aún en esa frecuencia. Vibra en frecuencias mucho más bajas de reírse de su propio sufrimiento, de hacerse daño, de no tener esa empatía inherente, ¿no? Y eso es un proceso muy largo y laborioso de lograr desde las altas esferas, como viene siendo Marvel, ¿no? Para que todo tipo de público pueda empatizar y conectar. Porque, por ejemplo, hicieron una serie que a mí me pareció brutal, que se llama She-Hulk, que es de la Hulk versión femenina y abogada. Una persona que lucha por la justicia, tanto desde la ley como extraoficialmente, que empodera el feminismo, que da unas perspectivas de la magia, separando la mística del ilusionismo, da todas unas enseñanzas muy elevadas. ¿Y qué pasó con esta serie? Que tuvo súper mala crítica. ¿Por qué? Porque no estaba resonando en la frecuencia de la mayoría. No significa que la serie no sea buena o que una película sea buena porque tenga mucha buena crítica. No, en absoluto. Lo único que muestra es la conducta y la frecuencia de la mayoría. Y si la mayoría está enferma, es tóxica y huele mal su alma, tendrán exitazos por las películas de ese estilo. ¿Me explico? Claro que hay excepciones, ¿no? Porque hay puntos, hay emociones clave, hay formas de estructurar una historia que enganchan al público, aunque no estén entendiendo la bondad o la profundidad que transmiten, pero sí que están al menos abarcando unos mínimos, unos estándares para que una mayor parte de la población pueda empatizar o conectar con la película de una forma u otra, ya sea a través de algún tipo de escena, algún tipo de contexto sociocultural, algún tipo de marketing previo, algún tipo de hecho histórico, etc. Vale. Como es tan compleja la mente humana, tiene tantos cajones, algunos abiertos, otros cerrados, o sea, unos en la consciencia visible, otros en la inconsciencia sutil. Hay tantos mecanismos de defensa, mecanismos evolutivos, mecanismos subyugados por las fuerzas oscuras, otros mecanismos bendecidos por la luz. Hay tantos aspectos a trabajar y a tener en cuenta
que no se puede actuar de una sola forma para ayudar a este colectivo, a esta raza, en esta dimensión. Se tiene que abarcar desde muchos puntos, de muchas formas, muchas estrategias al unísono, que aunque parezcan distintas y totalmente disonantes desde la distancia, forman parte de un equipo que están penetrando en la conciencia humana para activarla y expandirla, poco a poco, a su ritmo, a su paso. Ir sanando capa por capa, tipo de persona por tipo de persona, esquema por esquema. Y claro, eso también, pues no solo es que haya un plan de la luz para elevar la vibración, es que también hay un plan de la oscuridad para reprimirla y bajarla. Por lo tanto, sigue siendo una especie de guerra energética constante en el cine, en las escuelas, en las relaciones sociales, en las redes sociales, en el marketing. Hay toda una guerra de percepciones energéticas, unas que nos llevan más a la autorrealización plena, a la empatía consciente, al desarrollo personal, a la divinidad auténtica, y otras que nos encarcelan en nuestros egos separados, fomentan la violencia y el odio y fomentan una distopía, ¿no? Entonces, hay que ir manejando con mucho cuidado las energías que se trabajan, los seres poderosos, los seres que tienen el manejo de la percepción del mundo, que estructuran cómo es el mundo para la gente, porque la gente no ve el mundo tal cual es, la gente ve el mundo tal cual le dicen que es. El esquema que le vende el sistema, la estructura holográfica de lo que es nuestra psicología proyectada, es quien te dice lo que es el mundo actualmente, lo que fue el mundo y lo que será o puede llegar a ser. Por tanto, cuando cambiamos, reconfiguramos nuestros esquemas profundos, reconfiguramos también nuestra percepción, nuestra interpretación y comprensión tanto del pasado como del presente, como de los futuros. Hay gente, por ejemplo, como yo, que tiene clarísimo que el mundo se dirige a una utopía inevitable, que es inevitable que la tecnología, la sabiduría, la compasión, la luz ganen y transporten y transformen a todas las cosas, sistemas y personas en entidades sabias, conscientes, vibrantes y felices. Hay otras que creen todo lo contrario, que hay una decadencia constante e imparable que tropieza al ser humano consigo mismo con sus propias trampas y se cae al suelo inevitablemente a su autodestrucción. Claro, hay tantas visiones posibles y aquella que alimentamos es aquella que le estamos dando energía para que se haga realidad. Por eso a veces es tan delicado dónde está la línea entre hablar de la oscuridad para que la gente oscura te escuche o resuene y darles pinceladas de luz para iluminarles, a dejar que la oscuridad gane en la mente de esa gente, ¿no? Porque si haces únicamente obras, escritos o cosas luminosas, la gente más oscura pasará, omitirá y ni siquiera lo percibirá, ¿no? Se apartará, le quemará, le molestará y desconfiará, lo verá como algo falso e irreal y se alejará. Por eso es importante tener ese balance, ese equilibrio entre el mensaje luminoso que uno quiere transmitir y empatizar con los mecanismos y sistemas de la gente a la quien le quieres transmitir para que puedan escucharte, puedan integrarlo o al menos puedan guardarse esa semilla para un futuro prometedor en su viaje. ¿Vale? Todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo, es lo que estoy viendo, es lo que estoy conectando, es una canalización, ¿no?, del plano energético de la realidad. Y percibo que hay muchísimo que no he dicho, muchísimo que no se entiende aún y muchísimo que aún falta por descubrirse. Pero hasta aquí creo que llego porque estoy muy cansado. Creo que ya he dicho mucho que reflexionar, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Pues que, vaya, que aún en las sombras más profundas hay luces brillando. Hay semillas de conciencia en todo tipo de situaciones. Hay un plan mayor de todas las cosas que abarca más allá de tu ego, de tu individualidad, abarca el ser que es el mundo, abarca el ser que es la vida, el universo, la humanidad, la existencia meta experimentándose a sí misma. Por eso creo que
bueno, es importante enfocarse en tu propio crecimiento personal, fomentar algún tipo de conexión, de puente con la sociedad, es decir, entre tu propio crecimiento personal interno y lo que puedes ofrecer, inspirar o inspirarte y crecer juntos con los demás, ¿no? Crear una estabilidad para que se vaya redistribuyendo toda la energía. Y claro, cuando haces eso, cuando no te estás aislando en tu burbuja de luz y conectas con otros seres que tienen problemas también, que tienen sus traumas, que tienen sus cosas a mejorar y solucionar, pues tienes también que hacerte fuerte y resiliente para soportar sus vibraciones y poder ayudarles y también aprender de ellos, de sus experiencias. Porque de todo se aprende, de todo se aprende, de todas las vidas, de todas las almas. Todas tienen algo valioso, todas son parte de un plan y tienen un papel protagonista en su propia historia. Tú eres el protagonista de tu historia, tú tienes una enseñanza valiosa que aprender, desarrollar e inspirar al mundo con ella. Tú y todos. Por eso, cuando vemos eso, tanto en nosotros mismos como en los demás, podemos contribuir a un mundo mejor, más estable, más consciente y proyectar al final pues un mundo feliz, pacífico, consciente, donde desarrollarnos, interconectarnos y experimentarnos de formas pues celestiales, ascender este planeta a las dimensiones celestiales, como parte del proceso evolutivo en espiral que tienen todos los planetas simulados, que desean tener el proceso galáctico de la consciencia fragmentada, volver a ser uno y todas las pruebas que conllevan por el camino. Así que, bueno, paz a todos, conciencia, luz, amor, verdad, libertad, sabiduría. Y eso, nos vemos en el ojo de todas las cosas.